Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Yo creo que nada más si cantáramos los himnos que cantamos, sería suficiente para poder quedarnos meditando en las palabras de estos himnos y admirar la grandeza de Dios, ¿verdad? Un solo himno tiene tanta carga teológica, tanta Biblia, que es de gran bendición poder cantarlos y poder tener este himnario y poder tener una iglesia donde todavía se entonen estos himnos. Amén. No sé si el hermano pastor les haya platicado la historia del himno de paz inundada, mi senda ya esté. ¿No se las ha contado? Bueno, si lo recuerdan, dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi senda, diré, alcancé salvación. Amén. Ese himno para mí ha sido de mucha bendición y yo creo que ustedes también lo conocen. Y la historia de ese himno es que era un abogado estadounidense que perdió a uno de sus hijos y luego, después de un tiempo, pues planean un viaje en familia con sus otras dos hijas y su esposa, pues tratar de despejarse un poco, ¿verdad? Por algunas cuestiones de su trabajo, él no alcanza a salir en el barco cuando ya tenían planeado, pero pues ya estaban los boletos comprados, entonces él manda primero a su familia y él atiende las cosas que tenía que atender en su trabajo. Y cuando él estaba atendiendo su trabajo, recibe un telegrama. El barco, el navío donde iban, pues tuvo un accidente y el telegrama era de su esposa y le dice: solo sobreviví yo. Entonces, cuando él va en el barco, pues a encontrarse con su esposa, él escribió este himno. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrela, pues yo creo que el mar le rodeaba, ¿verdad? Este mar de aflicción, alcancé salvación. Entonces, ¿por qué les platico esto? Bueno, porque la historia no termina aquí. Después de tiempo, él pues salió de la fe cristiana, él se proclamó el Redentor, el Salvador. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos himnos cargados de teología, pero aún así necesitamos la palabra de Dios. Amén. Esa tiene que ser siempre nuestro alimento y es un regalo tan grande que Dios nos ha dado, el poder tener su palabra para alimentarnos cada día y que todos los días podamos seguir en la carrera de la fe. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de tener un nuevo día y sobre todo de tener su palabra, que es nuestra guía, que es nuestra luz, que es lo que alumbra nuestro camino, y además poderla estudiar con libertad, ¿verdad? No tener que juntarnos allá en la noche sin que nos vea la autoridad. Gracias a Dios porque tenemos esa bendición que no en todos los países o en todos los lugares se tiene. Amén. Hay hermanas, hay hermanos que ya sus familiares no les hablan porque pues creyeron en Cristo. Hay comunidades donde son desterrados los cristianos aquí en nuestro país, pues porque creyeron en la fe cristiana. Pero gracias a Dios por la libertad que nosotros tenemos. El pastor, el hermano Cipriano, me invitó a que desarrollara el tema cómo terminar una carrera universitaria sin perder la fe. Y cuando él me dio este tema, yo hice dos inferencias en mi mente. La primera, pues me imaginé que los jóvenes de la iglesia están realizando sus estudios universitarios, o la mayoría de los jóvenes ya llegaron a esa etapa. Y la segunda es que, en mi opinión, hay un sentido de responsabilidad para que los jóvenes de la iglesia y los miembros de la iglesia en general podamos mantenernos firmes en la fe, en nuestra carrera universitaria o en cualquier etapa de nuestra vida en la que estemos. Amén. Entonces, vamos a estar viendo unos versículos del libro de Proverbios, hermanos, para tratar de adquirir la sabiduría que Dios tiene para nosotros, para que podamos estar firmes en su palabra. Y quiero nada más comentarles un poquito, hermanos, que para mí es difícil realizar así un tema, un mensaje temático, ¿verdad?
porque hay peligro en realizar un mensaje temático, porque yo puedo tener una idea y luego tomar ciertos textos de la Escritura para fortalecer mi idea. Estoy un poquito más cómodo en irnos en una exposición sistemática, ¿verdad? Donde tomamos un texto y dejamos que la Biblia nos guíe en lo que la Biblia nos quiere decir, ¿verdad? Así es que hoy les voy a pedir que, como todos los domingos, antes de leer su palabra, antes de estudiarla, oremos, pero ahora de una manera muy especial, porque necesitamos de su ayuda para que no sea el mensaje que yo tenga preconcebido o la idea que yo les quiera transmitir, sino que sea la palabra de Dios la que nos dirija en esta mañana. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por su sangre derramada en esa cruz. Gracias por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos hizo aceptarle y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas por la fe, Señor. Gracias por esa gracia que tú derramaste, ese favor inmerecido, Señor, que no merecemos, pero en tu amor, Señor, tú nos permitiste creer y abriste nuestros ojos y quitaste la venda de nuestros ojos, Señor, para que pudiéramos creer en tu Hijo y solamente en tu Hijo para salvación. Padre, te damos gracias también por el libro de Proverbios, que estamos seguros, Señor, que es tu palabra, estamos seguros que salió de tu boca, estamos seguros que es tu sabiduría infalible e inerrante. Padre, y hoy te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas aprender de tu palabra y que no sea nada más, Padre, conocimiento que estemos adquiriendo y que estemos acumulando en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo nos permitas aplicarlo para honra y gloria de tu nombre. Padre, te pido que nos bendigas en esta mañana y que bendigas todas las iglesias donde tu palabra está siendo predicada fielmente, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Algunos hemos escuchado la frase, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Esas frases aquí en México las conocemos como refranes, ¿verdad? Pero en otros países se les llama proverbios chinos, proverbios árabes, de diferentes. En la Biblia nosotros tenemos un libro que se llama Proverbios y que también son las observaciones generales de hombres muy sabios, la mayoría del rey Salomón. Pero sin duda alguna, hermanos, este libro de Proverbios son las palabras de Dios, son reveladas por Dios por medio del milagro de la inspiración. Y ese milagro de la inspiración, hermanos, es que lo que tenemos en la Biblia no son las palabras de los hombres. Son palabras infalibles e inerrantes porque son las palabras de Dios, aunque a través de las experiencias y de las percepciones de los hombres. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en este punto, hermanos? Bueno, porque muchas veces leemos el libro de Proverbios y sacamos de ahí algunas promesas. Por ejemplo, podemos leer el libro de Proverbios y decir, bueno, si yo siempre trabajo, siempre voy a tener dinero. O si hago cierta cosa, siempre voy a tener prosperidad. Y eso no es lo que el libro de Proverbios nos quiere comunicar, hermanos. Lo que Dios nos quiere comunicar en Proverbios es que si buscamos conformar nuestra vida a su palabra, entonces siempre vamos a tener prosperidad. Pero tenemos que definir, hermanos, lo que es la prosperidad bíblica, ¿sí? Lo que es la prosperidad bíblica. Y la prosperidad bíblica no es necesariamente riqueza. La prosperidad bíblica es que tenemos una relación con Dios, que tenemos una comunión con Dios. Porque, hermanos, y sobre todo jóvenes, la meta más grande que Dios tiene para sus hijos, ¿será la prosperidad económica? ¿O será que siempre tengamos una salud sin ninguna enfermedad? No. La meta más importante de Dios para nuestra vida es que nuestra vida se vaya conformando a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Amén. Y de hecho Dios puede utilizar diferentes situaciones, diferentes enfermedades, diferentes cuestiones económicas para moldear nuestra imagen a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero
No hay que perder de vista, hermanos, de que cualquier parte que leamos de la Biblia nos lleva a Cristo y que el principal propósito del libro de Proverbios es llevarnos a conocer a Dios, a conocer a su Hijo y a conocer su plan redentor para nuestra vida. Amén. Y ya que estamos seguros de eso, ya que conocimos a Dios, ya que conocimos su plan redentor, entonces ahora sí, ya que estamos a salvo en Cristo, volvemos al libro de Proverbios para aprender cómo vivir para su gloria, para aprender consejos muy prácticos que nos van a ayudar para vivir para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Tenía un compañero, hermanos, en la escuela normal, cuando estaba estudiando para maestro, que tuvo muchas carencias, tuvo muchas dificultades. Y cuando yo platicaba con él, decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes seguir aquí sin irte pues mejor a trabajar para que no estés pasando tantas carencias? Y él me decía, no, Dani, es que lo que estoy haciendo ahorita es por un porvenir, ¿sí? Y hasta la fecha él ha logrado salir adelante. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿por qué vamos a la universidad? Pues vamos por un porvenir, vamos para tener mejores oportunidades, vamos para no defraudar a nuestros papás, para tener un mejor futuro. Y también les haría otra pregunta, jóvenes. ¿Qué es lo más importante, jóvenes y papás? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más necesario que una persona necesita conocer? Y yo creo que aquí vamos a tener puntos de vista diferentes, ¿verdad? Habrá unas familias que digan, esto es lo más necesario. Habrá otras familias que digan, no, esto es lo más necesario, esto es lo más indispensable. Y todos podemos tener un punto de vista, pero cuando la palabra de Dios tiene un punto de vista sobre algún tema, es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, la Biblia habla. Y cuando la Biblia habla, es Dios hablando. Y cuando Dios habla, ya nuestro punto de vista, pues ya está de más. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:7, vamos a buscarlo por ahí en nuestras Biblias, vamos a estar pasando de uno a otro versículo de Proverbios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:7, en primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Jóvenes, algo que necesitamos conseguir cuando estamos en la universidad es sabiduría. ¿Y por qué cuando estamos en la universidad? ¿O por qué cuando somos jóvenes? Bueno, porque cuando somos jóvenes, normalmente, regularmente, todavía no cometemos tantos errores. Así es que entre más pronto adquiramos sabiduría, nuestra vida va a agradar más a Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Jóvenes, la sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que buscarla como a la plata, como a un tesoro escondido. ¿Y por qué de esta manera? Bueno, yo creo que si hoy o mañana o no sé qué día juegue la lotería, no sé qué día se hagan los sorteos, pero yo creo que si nosotros nos sacáramos la lotería, nuestra vida cambiaría, ¿verdad? Cambiaría nuestro calzado, cambiaría nuestra ropa, cambiaría nuestro carro, cambiaría nuestra casa, nuestro código postal, decían antes, ¿verdad? Cambiarían muchas cosas en nuestra vida. Bueno, por eso tenemos que buscar la palabra de Dios, la sabiduría, porque es algo que tiene el poder en el Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Proverbios capítulo 8, versículo 11, lo resume de forma muy clara. Resume el por qué tenemos que buscarla como si fuera un tesoro que va a transformar nuestra vida. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse a ella. Jóvenes, lo que encontramos en la palabra de Dios, nuestra Biblia, así sea muy económica o muy cara, sea de estudio o sea simple, es la sabiduría de Dios y vale más que la cuenta de Carlos Slim o del dueño de Tesla o del dueño de Apple. Eso vale más que cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, jóvenes, si ya dejamos claro con la palabra de Dios que la sabiduría es tan importante, pues entonces tenemos que saber qué es eso que voy a buscar. ¿Qué es la sabiduría? Si la tengo que buscar, entonces tengo que saber qué es lo que es
la palabra de Dios, qué es lo que es la sabiduría. Y en el hebreo, la palabra sabiduría nosotros la hemos estudiado ahí en la universidad o en la preparatoria con su raíz en griego, ¿verdad? Pero para el hebreo tenía un sentido un poco diferente. La palabra en hebreo significa capacidad para vivir. Entonces, para los hebreos, para el pueblo de Dios, la sabiduría es aprender a vivir con inteligencia en todo aspecto de nuestra vida. Jóvenes, si hay algo que debe de diferenciar a un universitario cristiano de cualquier otro universitario, es por supuesto que estamos comprometidos con Jesucristo y con su palabra, pero también que no nada más estamos en la universidad, como dicen ahí, tratando de nadar de muertito, ¿verdad? O tratando de ir pasando las materias. Ahora le copié a mi compañero, ahora quedé bien con el profe, le llevé su regalo del día del maestro y ahí voy pasando las materias, tratando de que pase el tiempo de mi carrera. No, jóvenes, estamos ahí en la universidad tratando de aprender lo más que podamos. ¿Para qué? Para vivir una vida con inteligencia que agrade a Dios. Para que cuando me titule de doctor, sepa que estoy haciendo bien mi trabajo. Para que cuando me titule de maestro, sepa que estoy dándole a esos niños las mejores herramientas para que vivamos una vida con inteligencia que agrade a Dios. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son algunas enseñanzas que encontramos en el libro de Proverbios y que son muy prácticas para la sabiduría. Pero dimos todo este contexto para que no creamos que estamos siendo legalistas o que estamos dando una receta para que ustedes tengan su mejor vida aquí y ahora, sino que estamos estudiando la palabra de Dios para que nuestra vida le glorifique a Él. Y claro, en consecuencia, cuando hacemos eso hay bendiciones para nuestra vida. Pero la principal bendición no está en esta tierra. Amén. Dicen que iba llegando me voy a tratar de ajustar, pastor, a la hora. ¿Sí? Dicen que iba llegando un predicador de África, ya lo había jubilado su iglesia, el ministerio, y entonces iba llegando también el presidente Teddy Roosevelt en el mismo barco, y entonces llega el anciano, el predicador, el misionero, a la parte donde ya puedes ver el exterior del barco y ve una gran recepción y una banda y las banderas de Estados Unidos ahí esperando. Y él se emocionó, dice, mi iglesia me preparó una bienvenida porque toda mi vida he estado ya en el África entregando mi vida, mi cansancio, pasando hambres, peligros de muerte. Entonces yo sé que el ministerio, la confraternidad me preparó esta bienvenida. Él no sabía que iba el presidente y cuando se baja, pues toda la prensa, toda la bienvenida, empieza a sonar la banda, bandas muy bonitas que hay allá en Estados Unidos. No es como la banda de acá que vemos ahí en las noticias en Mazatlán, ¿verdad? Y entonces toda la atención se va con el presidente y el misionero se va muy triste ahí a su hotel. Después de ahí ya iban a viajar en autobús para la parte donde ellos vivían. Y entonces cuando estaba él ahí muy triste, su esposa le dice, te veo que estás triste, ¿por qué no hablas con Jesús? ¿Por qué no le externas? ¿Cómo te sientes? Ya en la mañana se levantan, pues ya era noche, ya la hermana se había dormido, ¿verdad? Y él se quedó orando. Dice, ¿qué te dijo Jesús? Me dijo que no me preocupe, que todavía no llegamos a casa. Amén. Así que nuestra recompensa, hermanos, está en los cielos, ¿sí? ¿Por qué decimos todo esto? Para que cuando estemos leyendo estos consejos muy prácticos no se desvíe nuestra vista. Nuestra recompensa, nuestra victoria es eterna. Amén. Muy bien. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que el principio, lo principal, lo primero, lo más importante de la sabiduría es temer a Dios. Es decir, conocer a Dios, respetar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Proverbios 9, versículo 10, nos dice la palabra de Dios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Lo más importante, jóvenes, que vamos a tener en nuestra vida es conocer a Dios. Y conocer a Dios y estar en paz con Dios solamente es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos en Juan 14:6, nuestro Señor Jesús hablando dice, yo soy el camino, no andes buscando otro camino. Yo soy la verdad,
no andes buscando otra verdad, no andes viendo el horóscopo, no andes viendo cómo amaneció, no andes viendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por mí. Así que únicamente y solamente a través de Jesucristo estamos en paz con Dios y conocemos a Dios. Debemos respetar a Dios y asombrarnos de su grandeza y de su santidad y adorar a Dios en respuesta a lo que Él verdaderamente es. Por eso necesitamos la sabiduría de la Biblia, porque de otra manera vamos a estar, como muchas modas que hay en el día de hoy, adorando a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos que es Dios. Hoy vemos que en la universidad, en la calle, en el súper, la gente cuando estamos pasando alguna situación, no, tú ten fe, cree en algo, cree en ti mismo, cree en la luna, cree en lo que tú quieras, pero ten fe en algo. No, hermano, nosotros tenemos fe en Dios y no en un Dios que nosotros nos hayamos moldeado, sino en el Dios que nos es presentado en su palabra. Jóvenes, en la universidad van a encontrar maestros y compañeros que pueden decir que creen en Cristo, pero que no quieren en su vida nada que ver con Cristo, nada que ver con Dios. Van a encontrar maestros y compañeros y mucha literatura, muchos libros, muchos folletos, mucha información que habla acerca de Cristo, que lo reconoce como un maestro, o lo reconoce como un profeta, o lo reconoce como una persona que impactó la historia del mundo, pero que no quieren a Dios en la creación. Ellos hablan que hubo un proceso de evolución que duró miles de años. Nosotros sabemos que fue en 6 días, y el 7º día descansó, y que cada día duró 24 horas. Que nos dice, fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día. Días de 24 horas porque nosotros sabemos que Dios es omnipotente. Y lo que a la naturaleza por sí sola le hubiera tomado miles y millones, y cada vez le aumenta más la ciencia. No fueron miles, ahora fueron miles de millones. No, nuestro Dios es tan poderoso que en 24 horas fue creando con su sabiduría perfecta. No quieren a Dios en la moralidad. En la universidad, nuestros compañeros van a decir, no, es que la Biblia es un libro que se escribió hace cientos de años. Entonces ya tenemos que ir actualizando la moralidad, ¿verdad? Ya esos principios morales, ya la ley moral, ya está de lado. Entonces, la gente no quiere a Dios en la creación, no quiere a Dios en la moralidad, no tienen asombro por Dios, aunque ven el universo y ven la creación y ven cómo no es posible que todo haya salido de la nada sin que Dios lo haya pronunciado. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque por eso el mundo vive en una confusión total, jóvenes. Ustedes se van a encontrar en la universidad que el mundo a lo malo ahora le dice bueno y a lo bueno ahora le dice malo. Si ustedes si ya manejan en su carro y si no manejan en la bici y atropellan ahí un perrito, pues van a tener que pagar una multa, si no es que, creo que con algunas de las nuevas penas, cierto tiempo privados de su libertad, ¿verdad? Pero si alguna persona decide interrumpir la vida que está creciendo dentro de ella, entonces eso es legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestra comunidad, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama mal. No quiero decir que se vayan por la calle buscando los perritos, ¿verdad? Simplemente era un ejemplo. Entonces, jóvenes, todo eso abunda en el mundo, todas estas ideas, y pueden llenar su mente, y la única forma que podemos evitarlo es que nuestra mente ya esté llena de la palabra de Dios. Entonces, jóvenes, respetar a Dios, temer a Dios, que no es un temor de tener miedo, aunque yo creo que a veces también tratamos de alejarnos de ese temor de tener miedo, pero temer a Dios, respetar a Dios, implica que le conocemos como Él quiere que lo conozcamos. Amén. Dice el Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su palabra al mismo nivel de su nombre y está sobre todas las cosas. Así que es una bendición, jóvenes, si nos dedicamos a estudiar y a conocer su palabra, y ustedes tienen la bendición de estar en una iglesia bíblica, con un pastor bíblico, con hermanos y ancianos bíblicos,
que los pueden orientar sobre muchas cuestiones de la vida. Es muy importante, jóvenes, conocer al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, porque nuestro Señor Jesús nos dijo en Juan 4 que tenemos que adorarle en espíritu, es decir, con nuestras emociones. Ahorita que estábamos cantando y leemos la letra y nuestra mente empieza a asimilar y a meditar en esa letra, nuestras emociones salen, ¿verdad? Pero también en verdad tenemos que adorarle de acuerdo a lo que Él es y de acuerdo a cómo Él quiere que le adoremos, no como nosotros nos imaginamos o queremos adorarle. Tenemos que conocer la palabra, jóvenes, la palabra de Dios, porque ahí conocemos la santidad de Dios. Y si conocemos la santidad de Dios, entonces cuando estemos tentados a pecar, pues no va a ser tan fácil, porque vamos a saber que eso que queremos hacer deshonra a Dios. Tenemos que conocer a Dios, jóvenes, porque si conocemos la soberanía de Dios, entonces cuando las cosas no salgan como nosotros las planeamos, vamos a estar en paz, porque sabemos que ni una molécula, que ni una partícula en el universo se mueve sin que Dios lo haya permitido y sin que Dios tenga un propósito. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:27, que el temor de Jehová aumentará tus días. Conocer a Dios, respetar a Dios, conocer todo lo que es verdad acerca de Dios, aumentará nuestros días. Bueno, ¿por qué va a aumentar nuestros días? Bueno, pues porque nosotros no vivimos estresados o angustiados, ¿verdad? Vivimos confiando en Dios y en su propósito y en que nada se ha salido de su control. Y esa paz y esa confianza la tenemos no por algo místico que hicimos aquí, no por algo que hicimos nosotros, no por algún ritual que hicimos, sino porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, conocer a Dios, respetar a Dios, amar a Dios es la lección más importante del libro de Proverbios. Conocer y respetar a Dios, conocer y respetar su ley, su poder, su autoridad, su odio hacia el pecado. Y respetar su odio hacia el pecado quiere decir que yo también voy a odiar ese pecado. No voy a odiar al pecador, voy a odiar el pecado. Voy a amar al pecador, pero voy a odiar el pecado. No lo voy a practicar. Voy a respetar su derecho de disciplinar. Voy a respetar su derecho de juzgar. Voy a respetar su amor, su misericordia y su gracia. ¿Sí? Ese vecino, ese amigo, esa persona que se porta tan mal, que hace cosas tan malas, yo tengo que respetar la gracia de Dios y orar por él para que Dios extienda su gracia sobre su vida, sin importar lo que me haya hecho a mí. ¿Sí? No voy a ser como Jonás, ¿verdad? Que dice, no le voy a ir a predicar porque igual y se convierten y Dios los va a perdonar, ¿verdad? Yo tengo que respetar todo lo que es verdad acerca de Dios. Su gracia, su amor, su fidelidad, su justicia. Todo lo que es verdad acerca de Dios. Vivir para la honra y gloria de Dios. Eso es lo más importante. Eso es el primer principio que encontramos en el libro de Proverbios. En segundo lugar, jóvenes, tenemos que cuidar nuestra mente. La palabra de Dios dice, guárdala, cuídala. Es lo mismo, es un sinónimo, cuida tu mente. Es decir, evita las cosas, joven, que contaminan tu mente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Jóvenes, tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. La manera de no dejar que nada contamine nuestra mente es que nuestra mente ya esté ocupada, que nuestra mente ya esté llena de la palabra de Dios. Y eso no se hace viniendo aquí una vez y que a lo mejor el joven que vino se tardó más de una hora y ya nos llenó, ya nos saturó, ya queremos que acabe. No, eso se hace continuo. Yo tengo que estarme llenando y llenando y llenando de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y esto lo hace refiriéndose Dios a su palabra. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.
Y el corazón para los hebreos significa la mente. Eso lo aprendemos en el Antiguo Testamento cuando dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nosotros sabemos que en el corazón no están los pensamientos, pero ellos no tenían todavía un conocimiento que nosotros tenemos de la estructura humana, y entonces para que la palabra fuera entendible para ellos es, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra mente. Es decir, Dios nos dice, escribe la verdad de mi palabra en tu mente, atesórala, memorícela, no dejes que se vaya. Es decir, no quiere decir que la vamos a traer aquí amarrada o algo colgando que traiga ahí un versículo o en la muñeca, sino nos dice, no dejes que se vaya. Eso quiere decir, átalas, no dejes que se escapen de ti. Y para eso tenemos que meditar en ella, tenemos que leerla, tenemos que memorizarla. Proverbios 4:23 lo enfatiza cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, sobre todas las cosas que tú cuidas, así como cuidas tu celular que no se raye, así como cuidas tu carro en el súper y te quedas allá donde no hay carros para que no le vayan a dar con la puerta, así como cuidas tu casa y ahora le pones una camarita ahí que esté grabando cuando te llegan los paquetes de Mercado Libre y de Amazon, así como cuidas todas tus cosas, dice, sobre todas tus cosas, guarda tu mente, cuida tu mente. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí salen todas nuestras conductas, todas nuestras acciones, ¿sí? De repente decimos, ¿por qué nuestro hijo, cuando están chiquitos, yo tengo un niño de 8 años y otro de 10 años, el de 10 tiene autismo, pero de repente decimos, cuando los niños están chiquitos, de repente no entendemos por qué tienen ciertas conductas y nos ponemos a recordar qué programa vieron, qué película vieron y decimos, algo entró ahí a su mente. O nos ponemos a ver qué compañeritos están influenciando en ellos, eso que entró a su mente, a su pensamiento, eso que observó en el comportamiento de algo más, es lo que está reproduciendo. Por eso la palabra de Dios nos dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de ahí sale todo lo que tú eres, todas tus acciones, todas tus palabras, todas tus conductas. Hoy podemos encontrar, jóvenes, mucha información en el celular, pero cuiden lo que ustedes ven ahí, cuiden lo que escuchan ahí, cuiden lo que leen ahí. Y por supuesto que me preocupan las imágenes y me preocupan los videos explícitos que pueden ustedes ver ahí, pero eso es fácil de entender que es pecado, ¿sí? Eso es fácil de entender. Ustedes ya saben qué imágenes, qué videos, qué productos se anuncian ahí que son pecado, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es que ustedes tengan cuidado con las ideologías falsas, porque esas son difíciles de entender, ¿sí? El diablo no les va a venir a presentar algo que ustedes ya saben que es pecado. El diablo dice que se disfraza como ángel de luz. Él va a disfrazar la verdad, no la puede imitar, entonces la va a tratar de falsificar. Por eso, jóvenes, ustedes tengan mucho cuidado cuando están viendo, escuchando alguna información ahí en su celular. Pregúntenle a su pastor, pregúntenle a su líder de jóvenes, pastor, vi este mensaje, vi esta predicación, dime si es correcta o no. Y no se alejen de ahí, no se salgan de la enseñanza de su iglesia. Cuiden su mente, porque hay muchas ideologías que son falsas, pero que están muy bien disfrazadas. Son las que encontramos en 2 de Corintios 10, el apóstol Pablo les llama doctrinas de demonios. Entonces, por eso, jóvenes, quería hacer hincapié en esto, que cuiden su mente, cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan, porque todo eso les puede apartar de la fe en Cristo, aunque inicialmente parezca que están hablando de Dios. Proverbios 1:22 dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La palabra simple en el hebreo también se usa en otros textos para hablar de una puerta abierta, ¿sí? Entonces, para los hebreos, un ingenuo, un simple, un necio, se puede traducir como una puerta abierta, es decir, alguien que deja que todo entre a su mente,
que deja que toda la información entre a su mente, que no tiene la capacidad de discriminar y decir, esto sí dejo que entre y esto no le doy lugar a que entre a mi mente. Hoy la gente dice, es que necesitas tener una mente abierta, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Necesitas ya actualizarte, abre tu mente a las nuevas ideas. Bueno, la palabra de Dios nos dice no. Necesitas, ¿hasta cuándo vas a ser un simple? ¿Hasta cuándo vas a ser una puerta abierta? ¿Hasta cuándo vas a dejar que toda la información que te está bombardeando llegue a tu mente, entre a tu mente? ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? Dice la palabra de Dios. Así que jóvenes, cierren la puerta de su mente. Cierren su mente. Necesitan discernir. Cuida tu mente, dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas que tú cuidas, cuida tu mente. Y eso va de la mano con el siguiente principio, jóvenes, de que tenemos que escoger nuestras amistades. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículos 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo al inocente, no consientas, no vayas con ellos. Y hermanos, si quieren lo leemos otra vez, dice, si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho, y luego ¿qué dice? Para derramar sangre inocente. Wow, hermanos, estos jóvenes son de verdad malos. Ellos van a matar a alguien. Ellos están planeando matar a alguien. Y a veces decimos, bueno, no creo que en mi universidad haya gente así. Y probablemente no, yo espero que no. Aunque solamente tendríamos que ver las noticias para darnos cuenta qué tanto se ha corrompido ya la mente de los jóvenes. Pero incluso hay otras formas de matar a una persona, ¿verdad? Con palabras hirientes, con actitudes hirientes hacia esa persona. Y entonces Dios nos dice, si hay gente que quiere que tú hagas eso ahí en la universidad o en tu trabajo o en cualquier lugar, no vayas con ellos, no consientas, no caigas en practicar lo que ellos practican. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo de las malas compañías? Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Todo lo que ustedes han recibido aquí en esta iglesia, jóvenes, de sus padres, de los ancianos de la iglesia, se puede corromper por una mala compañía. Y Dios, por eso nos dice en su palabra en Proverbios 1:15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y Proverbios capítulo 1 nos advierte de esto, jóvenes, porque Dios entiende la necesidad que hay en el hombre de sentirse parte de un grupo. Dios entiende la necesidad que hay, sobre todo en los jóvenes, de sentirse aceptados por un grupo, de sentirse, sobre todo, parte del grupo dominante, de sentirse con cierta influencia o cierta autoridad sobre los demás. ¿Sí? Simplemente vean en los eventos deportivos, en conciertos, en el cine, ¿qué es lo que nos llama más la atención? ¿Los lugares secundarios o el lugar VIP? El lugar más importante, ¿verdad? Bueno, Dios entiende eso, que cuando estemos ahí en la universidad, vamos a querer ser parte de ese grupo importante, vamos a querer ser parte de ese grupo de poder. Y Dios nos dice, cuando te inviten a ser parte de ese grupo de poder que trata mal a los demás, que busca dañar a los demás, no andes con ellos. No andes con ellos. En Proverbios 18:24 nos dice la palabra de Dios, un hombre de muchos amigos llega a la ruina, pero hay un amigo que es más cercano que un hermano. ¿Sí? Un hombre de muchos amigos llega a la ruina, pero hay un amigo que es más cercano que un hermano. ¿Sí dice así su Biblia, hermano? Yo estoy utilizando la traducción del 2015 de la Reina Valera. Puede ser que algunas palabras cambien. Pero aquí yo en mi traducción encuentro la palabra amigo 2 veces. ¿En la suya también? ¿Sí? Bueno, aquí la traducción traduce la palabra como amigo y la traduce 2 veces. Pero en el hebreo
la primer palabra es reya, que significa relaciones superficiales, conocidos, ¿sí? Hay mucha gente, llegamos a la gasolinera y póngale 200, amigo, por favor, ¿verdad? Muchas relaciones superficiales. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Oye, ya le dices amigo, pero no sabes su nombre. Entonces, ese tipo de relaciones son las que nos hablan la primer parte del versículo, relaciones superficiales. Y la segunda palabra es ahad, que significa un amigo amoroso, un amigo leal, un amigo íntimo, un amigo que sí conozco su nombre, que sí conozco sus dificultades. ¿Sí? Jóvenes, si lo único que tenemos en nuestra vida, si lo único que tienen en su universidad, en su vida, son muchas relaciones superficiales, esas relaciones no les sirven en un sentido de rendición de cuentas. Es decir, sí te sirve, ¿verdad? Porque a lo mejor más adelante te lo encuentras en un trabajo y, yo estuve contigo en la universidad. Sí, déjame tu papelería, voy a hablar a ver qué puedo hacer por ti. Pero no nos sirven en un sentido de rendición de cuentas. Esos amigos, esos conocidos, no nos van a hacer las preguntas difíciles. ¿Sí? Esos amigos no nos van a confrontar cuando escuchen que me llamó mi mamá y le digo, no, sí, todavía me faltan clases aquí, todavía estoy en la universidad. Y cuando mi amigo está viendo que ya nos avisaron que las últimas 2 clases no iba a venir el profesor, ¿por qué le dices eso a tu mamá? ¿A dónde vas? ¿Qué estás planeando hacer? Ese es un amigo leal, amoroso, ¿sí? Al que le tengo que rendir cuentas, con el que tengo un sentido de rendición de cuentas. Jóvenes, ustedes necesitan un amigo íntimo, piadoso, cercano, que les va a hacer las preguntas difíciles, que los va a confrontar y que espera que le rindan cuentas aún y cuando no les haga preguntas. No puedo decir esta palabra porque aquí está mi amigo y va conmigo a la iglesia y le va a decir a mi mamá y le va a decir al pastor. Ese es el sentido de rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces, muchos amigos superficiales, jóvenes, los van a llevar a una vida superficial, a una vida cristiana superficial. Y de acuerdo a la Biblia, no hay vidas cristianas superficiales. Hay vidas cristianas y hay vidas no cristianas. Entonces, si estamos viviendo una vida superficial, entonces nos estamos engañando. Porque o somos de Cristo o no somos de Cristo. Pero jóvenes, unos cuantos amigos cercanos, leales, piadosos, que incluso pueden ser más grandes que ustedes, puede ser su pastor, puede ser un anciano de la iglesia, puede ser su líder de jóvenes, alguien que los va a confrontar, alguien que no los va a dejar estar a gusto cuando están haciendo las cosas que no agradan a Dios. Esos tipos de amigos los van a edificar. Esos tipos de amigos valen más que el oro, valen más que las piedras preciosas, valen más que cualquier grupo de poder al que ustedes puedan pertenecer ahí en su universidad. Y hermanos no tan jóvenes, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad con nuestros jóvenes, ponerlos en un ambiente donde van a estar rodeados de amigos leales, de amigos piadosos, que hay una instrucción adecuada para nuestros hijos. Esa también es parte de nuestra responsabilidad. Papás, mamás, abuelitos, líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia, pastores de la iglesia, esa también es parte de nuestra responsabilidad. Y número 4, jóvenes, otro principio de la sabiduría que encontramos en Proverbios es que tenemos que controlar nuestro cuerpo. Y este principio es muy práctico. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Dios es omnisciente, ¿verdad? Que Dios lo ve todo. No importa que mis papás no me vean, no importa que mi pastor no me vea, ¿no? Y mi pastor no me va a ver porque él no viene a estos lugares. No importa que mi amigo leal no me vea, Dios sí está viendo, Dios ve todo. Dice Proverbios 5:22, y prenderán al impío sus propias iniquidades.
En otras palabras, nosotros, jóvenes, nosotros podemos caer en pecado. A lo mejor yo estaba en la fila del HIV y se me mete alguien en la fila y ya me enojé, ¿sí? Y a lo mejor ya le contesté de manera inadecuada, ya pequé. Pero no lo estoy practicando constantemente, no le voy hablando mal a toda la gente con la que me topo, simplemente ese día llevaba prisa, tenía que ir a apagar la olla, no sé, tenía que hacer algo y me enojé porque alguien se me metió, ¿sí? Pero no estoy practicando el pecado, pero aquí nos habla de practicar el pecado. En otras palabras, la gente que peca de forma habitual, que ya no solo cae en el pecado, sino que lo está practicando, dice la palabra de Dios, prenderán al impío sus iniquidades. Y aquí la palabra prenderán quiere decir que como en una red de telaraña te vas a quedar pegado. Va a ser muy difícil que puedas salir de un pecado que estás practicando y practicando y practicando. Y en el libro de Proverbios, jóvenes, hace mucho énfasis en el pecado sexual. Dios quiere que tengamos un dominio propio en esta área. El capítulo 5 nos habla de esto. El capítulo 6 nos habla de esto, el capítulo 7 nos habla de esto y no tenemos tiempo de entrar en cada uno de estos versículos, pero Proverbios dedica todos estos capítulos para esta área en específico. Y quiero compartirles una estadística. Una persona, ¿por qué les decimos esto ahorita, jóvenes? Porque todavía no se casan. Y se los tenemos que decir ahorita antes de que se case, ¿sí? Porque estadísticamente una persona que comete pecado sexual antes del matrimonio va a cometer pecado sexual en el matrimonio. Y en el matrimonio ya es un pecado que conocemos como adulterio. Y en el capítulo 7 leemos el triste final de una persona que comete adulterio. Dice, camino al Seol es su casa. Proverbios 6:32 nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Jóvenes, este tipo de pecados sexuales en el matrimonio son una mancha que no se quita. Y no estamos hablando de que Dios no los perdone. Claro que Dios perdona todo pecado, y su cónyuge los puede perdonar, y su iglesia los puede perdonar, y su pastor les puede perdonar, pero tenemos que advertirles ahorita, que todavía no están casados, que la falta de dominio propio destruye todo. Todo lo bueno que ha sido cultivado en su vida, todo lo que sus padres hicieron, todo lo que su pastor y sus líderes hicieron, todo lo que sus abuelos querían y oraron para su vida, todo lo que sus amigos cristianos querían para ustedes. La bendición de estar en una iglesia como esta, ya no hay muchas iglesias como esta, jóvenes. La bendición de escuchar fielmente la palabra de Dios, todos los himnos y canciones hermosas que cantaron, ese tipo de pecado destruye todo. Por eso les advertimos ahorita que todavía no se han casado. Jóvenes, el mundo tiene muchas ofertas para ustedes para pecar sexualmente. Quizás muchas que nosotros como adultos en sus vidas ya ni conocemos o ya ni nos imaginamos. Pero jóvenes, Dios ve todo y conoce todo. Y por eso nos advierte en su palabra sobre la necesidad de dominar nuestro cuerpo. Y no estamos solos, jóvenes. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado padres cristianos o ancianos aquí en la iglesia, o un pastor, o un líder de jóvenes. Podemos venir y hablar con ellos y decirles, pastor, joven, amigo, papá, estoy luchando con este pecado y no lo he podido vencer. Ayúdame, ora por mí, dame un consejo. Joven, no estás solo en la vida cristiana. Dios está contigo, tu iglesia está contigo, tu familia está contigo. Dios ha prometido que su Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas, y todas las cosas se refiere a su palabra. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar. Si no conocemos la Biblia,
cuando estemos ahí frente a la tentación, antes de que huyamos de ella, el Espíritu Santo no va a tener nada que recordarnos. Por eso a la gente del mundo le es tan fácil pecar, porque no tienen al Espíritu Santo de Dios y no tienen nada que recordarles. Y también, jóvenes, tenemos que cuidar nuestras palabras. Jóvenes, digan la verdad siempre. Si ustedes están aquí el día de hoy y no en un hospital, si ustedes pueden caminar y hablar y moverse y alimentarse, e ir al baño solos sin necesidad de ayuda, déjenme decirles, jóvenes, que ustedes son muy afortunados. Ustedes lo tienen todo. No tienen que complicarse la vida con mentiras. No tienen nada que aparentar para que los demás piensen algo acerca de ustedes. Con el único que tienen que aparentar es con Dios, y Él ya los conoce completamente. ¿Sí? Así es que, jóvenes, no llenen su boca de mentiras. No digan una mentira, porque tendrán que decir otra, y luego otra, y luego otra. Y al final, dice la palabra de Dios que todo sale, todo será descubierto, todo saldrá a la luz. Proverbios 4:24 nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Y en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Jóvenes, al inicio del año hacemos propósitos, ¿verdad? Cosas que, de acuerdo a nuestra reflexión del año anterior, decimos, bueno, tengo que mejorar en esto, tengo que levantarme más temprano, tengo que recoger mi plato después de comer para que mi mamá no ande de malas en la tarde, tengo que doblar mi ropa para que mi mamá no se enoje, tengo que ayudarle a mi papá porque llega cansado del trabajo, recogerle ahí sus botas del trabajo, ayudarle, platicar con él, ¿verdad? Entonces, al inicio de año hacemos propósitos. Y yo les pregunto, jóvenes, aunque ya estamos a final, casi a mediados del segundo mes, y a lo mejor ya tenemos menos propósitos, ¿verdad? A lo mejor el propósito de ir al gimnasio, pues ya lo dejamos de lado, ¿verdad? Dicen que el mejor mes para los gimnasios es enero, y ya febrero ya están vacíos. Entonces, si ya nos quitamos algunos propósitos, jóvenes, ¿qué les parece si nos ponemos un nuevo propósito, y que nuestro propósito a partir de este segundo mes sea que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean verdad? No importa el costo. Más vale que digamos la verdad, y que sean además verdades habladas con amor y con prudencia. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, si hablas mucho, lo más seguro es que vas a pecar. Pero si hablas poco, eres prudente. Jóvenes, cuando vamos a decir algo, tenemos que preguntarnos si va a glorificar a Dios. Porque tal vez tengamos la razón en lo que queremos decir. Pero la pregunta no es si tenemos la razón, la pregunta es, como todo lo que hagamos en nuestra vida, si va a glorificar a Dios. O si hay algún mandato en la Biblia, como sí lo hay, de que yo me guarde mi orgullo y me guarde mis palabras y ponga la otra mejilla. O si hay algún mandato en la Biblia, como también lo hay, de que si veo que mi enemigo tiene sed, le dé de beber. Y luego no nada más, si aparte tiene hambre, le dé de comer. Y si hay otro enemigo que me dice, ayúdame con esto, esta milla, dice, tú llévalo un poquito más allá, ayúdalo un poco más allá. Entonces, jóvenes, tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que buscar que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean para glorificar a Dios. Dice Proverbios 10:32, dice la palabra de Dios, los labios de los justos producen lo que es aceptable, la boca de los impíos lo que es perverso. Entonces, resumiendo este punto, los labios de los justos hablan con sabiduría. Sus palabras son de valor, ¿sí? La gente ahí en tu universidad, en tu grupo, en tu salón, cuando pase alguna situación, tiene que estar expectante a ver qué vas a decir tú, porque saben que lo que tú digas
va a hacer algo con sabiduría porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Hay compañeros, bueno, yo todavía estoy estudiando eh, eh, otra área, pero hay compañeros en el salón que queremos que no hablen, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hablen se va a generar un debate y una polémica y se va a iniciar ahí un incendio, ¿verdad? Pero hay compañeros que queremos que hablen porque sabemos que su punto va a tranquilizarnos, va a dar dirección. Bueno, así, jóvenes, tiene que ser nuestra participación en la universidad. Que nuestras palabras alimenten a otros, que sean palabras pacientes, amables, sabias, honestas, suaves. Nosotros estamos en la universidad, pero tenemos que trabajar duro. Jóvenes, en los cristianos no aplica la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar duros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿sí? Y luego, después de que nos da este consejo, de que nos da esta verdad, nos da una analogía pequeña sobre la hormiga. Dice, ella no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Jóvenes, ¿saben lo que es un hombre flojo? Bueno, es un hombre que pone muchas excusas, que pospone mucho, que le dice al maestro, no maestro, ese trabajo está muy difícil, yo no tengo internet en mi casa, yo no tengo la posibilidad de venir a la biblioteca. Es un hombre que deja las cosas para después. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículos 4 y 5, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Jóvenes, ustedes están en la universidad y si están ahí es porque tienen la suficiente inteligencia y capacidad como para estar a cargo de algo, para tener a varias personas bajo su cargo, porque ahí en la universidad están aprendiendo cómo pensar, cómo hablar, cómo redactar, cómo escribir, cómo socializar, cómo guiar. Están recibiendo muchas experiencias sociales y también están aprendiendo sabiduría bíblica. Tienen una iglesia bíblica, un pastor bíblico, ancianos y personas en esta iglesia que están interesados en guiarlos por medio de la palabra de Dios. Tienen todo lo necesario en cuanto a preparación para triunfar en el mercado laboral, pero solo va a ser posible si están dispuestos a esforzarse y a trabajar. Porque, de acuerdo con la palabra de Dios en Proverbios, el hombre flojo sufrirá hambre porque está dormido cuando debería de estar sembrando. Él quiere los beneficios, pero no quiere trabajar para alcanzarlos. El hombre flojo generalmente tiene un plan para hacerse rico rápidamente. Son planes buenos, pero nunca los realiza. Y el hombre flojo es la víctima favorita de los estafadores porque quiere hacerse rico sin ningún esfuerzo. Y hoy vemos a muchos jóvenes, tal vez ustedes en la universidad tienen algunos amigos que dicen, no, mira, vamos, ya no es necesario que hagamos la universidad. Yo vi ahí en YouTube que bajamos 2 aplicaciones y nos hacemos ricos de la noche a la mañana. Estas personas son las víctimas preferidas de los estafadores. Pero el hombre que trabaja, dice la palabra de Dios en Proverbios, tiene suficiente comida, es recompensado por su trabajo. Dice, se gana el derecho de tener el respeto inclusive de los reyes, es decir, los empresarios, los gerentes, los encargados de algún negocio quieren a ese tipo de trabajadores de su lado, en su equipo, en su empresa. Ahora, el último punto, jóvenes, es que nosotros
tenemos que aprender a administrar nuestro dinero. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:9, y esto es muy práctico. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Jóvenes, tal vez ustedes ahorita no tienen un trabajo, o tal vez tienen un trabajo de medio tiempo y en la otra parte están estudiando, o tal vez reciben alguna beca, ya sea del gobierno municipal, del gobierno estatal o del gobierno federal o de alguna instancia privada. O tal vez sus papás periódicamente les dan algún recurso. Ahora, si ustedes reciben algún tipo de recurso de cualquiera de estas fuentes, jóvenes, ustedes tienen que tener un presupuesto. No deben de esperar a que las necesidades lleguen y empezar a pagarlas. Deben de calcular sus gastos fijos y de dejar algo de lo que ustedes perciben para gastos variables. Y cuando el dinero les llegue, ustedes ya tienen una distribución planeada, un presupuesto. Pero el primer rubro de este presupuesto es para Dios en primer lugar. Con ese rubro, con ese renglón, empezamos nuestro presupuesto. Dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Había un canto que cantábamos de niños, ¿verdad? Que decía algo así como, si yo doy un peso, el Señor me da dos. La ofrenda es del Señor. Bueno, yo sé que ese canto lo cantábamos con muy buena intención y nos lo enseñaron con muy buena intención, pero no es bíblicamente correcto. Nosotros no damos uno esperando recibir dos, no damos dos esperando recibir cuatro, no damos algo esperando recibir el doble, porque de hecho lo que nosotros damos recibimos 100 veces más de parte de Dios en salud, en dirección, en la salvación que Él nos permitió tener en Cristo Jesús. 1000 veces más recibimos de Dios de lo que nosotros le damos. De hecho, dice la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano te damos. No es ni siquiera algo que nosotros hayamos conseguido por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, porque aún nuestra fuerza, nuestra inteligencia, la vida que Dios nos permite para trabajar y ser productivos, todo viene de Él. Así es que no damos un peso esperando recibir dos. Damos por amor a la obra, para que la obra siga creciendo y expandiéndose el mensaje del Evangelio. Y de hecho, como dijimos, damos uno y Dios nos da muchísimo más, porque nuestra salvación, la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros familiares, la salvación de nuestros vecinos, la salvación de nuestros seres amados, la salvación de las personas a las que les compartimos el Evangelio, no tenemos con qué pagarla. Y podríamos dar muchos testimonios, hermanos, de cómo Dios ha sido fiel y ha proveído para su iglesia y para su obra y para sus hijos. Pero no alcanzaríamos a terminar y esta charla sería muy larga. Así que, jóvenes, puedo resumir parte de este punto en decirles que en su presupuesto pongan en primer lugar a Dios y que lo den, como dice su palabra, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, con gratitud por lo que hemos recibido de Dios y por amor, para que eso que estamos dando, Dios lo use y lo multiplique para que el verdadero evangelio sea expandido a muchas personas más. Ahora, dentro de la administración, cuando manejemos recursos, jóvenes, se nos manda que no seamos aval. Proverbios 6:1 nos da este principio muy importante. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Así que, jóvenes, aquí la palabra de Dios nos dice,
no seas aval de la deuda de un extraño. No comprometas tus bienes por la deuda de alguien más. No comprometas los bienes que Dios ha puesto a tu responsabilidad, a que los administres. No los comprometas en la fidelidad de alguien más. Proverbios nos habla incluso de no ser flojos aquí en este punto, de poder decir que no podemos ser aval, aunque eso nos traiga trabajo de tener que explicar o tener que solucionar un problema que se nos genere por no querer ser aval. Y no estamos hablando, jóvenes, de un miembro de la familia o de alguien de la iglesia muy amado que está en una necesidad muy grande, pero no se salgan de ahí. Ahora, algo más de administrar nuestro dinero es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Claro que somos llamados a ayudar a las personas, solo que se nos especifica en la Biblia que no seamos aval. Pero incluso nuestro Señor Jesús nos indicó a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Y nuestro Señor Jesús nos dijo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y luego, todavía si tiene hambre, dale de comer. Nosotros somos llamados, jóvenes, a ayudar a las demás personas. Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. En otras palabras, cuando nuestro prójimo tiene una necesidad, si tienes los recursos, si tenemos los recursos, tenemos que ayudarle, tenemos que mostrarle amor, tenemos que cultivar amistades por medio de los bienes materiales, ser generoso para ayudar, porque eso nos puede abrir una puerta al evangelismo y a llevarlo a los pies de Cristo. Ahora, jóvenes, solo para concluir, quiero que veamos una parte del antecedente de Proverbios porque no quiero ser legalista, ni esta es una lista que debemos de cumplir por obligación, ni es una receta para el éxito. Todos estos consejos, todas estas cuestiones bastante prácticas que estamos viendo en el libro de Proverbios es el deseo de Dios para nuestra vida, para que nuestra vida le glorifique a Él. Miren, jóvenes, solo para concluir, vamos a recordar un poco del contexto. Recordemos que el rey David ha muerto y Salomón va a ser rey. Y él reconoce que no tiene la habilidad para ser rey. Y Dios le da la oportunidad de pedirle lo que él quiera y él le pide sabiduría y Dios se complace con esa petición porque fue una petición libre de cualquier egoísmo. Él no le dijo, dame sabiduría para hacer riqueza. Dame sabiduría para ser exitoso. Él le dijo, dame sabiduría para poder juzgar sobre tu pueblo. Es decir, dame sabiduría, Señor, para hacer el trabajo que me estás encomendando. Así que Dios se complace con su petición y no nada más le da sabiduría, sino que también le da riqueza y le da grandeza. ¿Y por qué terminamos con esto? Bueno, porque quiero que veamos una de las características más claras en el rey David, y esa característica era su corazón, su pasión, su deseo de conocer a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y claro que sabemos, jóvenes, que el rey David cometió muchos errores, hizo muchas cosas que estuvieron mal. A veces no se portó con sabiduría, pero David nunca cayó en idolatría y siempre, aún después de pecar, él buscó la salvación por medio de la fe en la fidelidad de Dios. El rey David tenía una pasión por Dios, pero muchas veces le faltó sabiduría, muchas veces. Ahora, en contraste, su hijo Salomón tenía sabiduría, pero cuando fue viejo se casó con 700 mujeres extrañas y tuvo 300 concubinas, mujeres que adoraban a dioses falsos y que con el paso del tiempo le hicieron también adorarlos y dejar al Dios verdadero, y empezó por un tiempo a servir a dioses falsos. Entonces, jóvenes, necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios, necesitamos vivir con inteligencia en
todo aspecto de nuestra vida, no para ser exitosos, no para ser saludables, no para que tengamos nuestra mejor vida aquí y ahora, sino para que nuestra vida le glorifique a Dios, para que nuestra vida sea una vida de obediencia a Dios. Pero cuando pequemos, jóvenes, ¿qué va a pasar? Vamos a pecar, va a haber momentos en los que vamos a fallar. Necesitamos ser como el rey David, que nunca cayó en idolatría y que siempre buscó el perdón confiando en la fidelidad de Dios. Aun y cuando él no conocía Primera de Juan 1:9, que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jóvenes, esta vida que tenemos es muy corta. No hace mucho yo estaba así como ustedes. Aún no tomaba las decisiones importantes de mi vida y quizá me hubiera gustado estudiar Proverbios antes y que alguien me hubiera hablado aún más fuerte de lo que yo les he hablado el día de hoy. Y hace un poquito más de tiempo, no mucho, sus padres estaban así como ustedes. Y si nos preguntan tanto a sus padres como a mí, parece que fue ayer. El tiempo se fue en un abrir y cerrar de ojos. Jóvenes, su belleza, su inteligencia, su carrera, eso no les va a dar nada de seguridad. Pero hay seguridad en Cristo Jesús, hay seguridad en la fidelidad de Dios y en su palabra, y esa es la mayor sabiduría. Que podamos aprender a vivir cada día buscando conformar nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús. Y jóvenes, tenemos la revelación profética más segura, que es la palabra de Dios. Hoy en las redes sociales, en la universidad, con nuestros amigos, en las noticias, escuchamos de muchas profecías. Hoy parece que todos se volvieron profetas. Hoy toda la gente está prediciendo cosas para el futuro, pero jóvenes, nosotros tenemos la revelación profética más segura, que es la palabra de Dios. Y yo no conozco todas las profecías que salen en las redes sociales o que salen en las universidades, en los círculos de amigos, pero les puedo decir que si no está en la Biblia, es falsa con toda seguridad. Porque la Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Dios ya nos entregó su mensaje y está completo y es perfecto y está completo para todo aspecto de la vida y de la piedad. Todo lo que necesitamos, jóvenes, en cuanto a la sabiduría de Dios se refiere, en cuanto al mensaje de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, lo tenemos en la Biblia. Ahí aprendemos a respetar a Dios, a conocer a Dios. Ahí aprendemos a cuidar nuestra mente. Ahí aprendemos a escoger con sabiduría nuestras amistades. Ahí aprendemos a controlar nuestro cuerpo. Ahí aprendemos a cuidar nuestras palabras. Ahí aprendemos a ser trabajadores. Ahí aprendemos a administrar nuestros recursos y a amar a nuestro prójimo. Ahí aprendemos que Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, vivió una vida perfecta. Y no solo vivió una vida perfecta, sino que pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos en Él y estar en paz con Dios por medio de Él. Jóvenes, en la Biblia aprendemos muchas más cosas que nos acercan a ser como Cristo. Porque, jóvenes, esta es la meta más importante que Dios tiene para nosotros. No que seamos exitosos, no que seamos ricos, no que siempre seamos saludables. La meta más importante de Dios para nuestra vida es moldearnos y conformarnos por medio de su palabra y por medio de diferentes situaciones que Dios planea para nuestra vida. Algunas pueden ser dificultades y otras son grandes bendiciones, pero todo lo que pasa en nuestra vida, si somos hijos de Dios, Dios lo ha planeado. Sea lo que sea lo que estemos viviendo, sea lo que estemos atravesando, Dios lo ha planeado
para que nuestra vida se conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nuestro Dios, jóvenes, es un Padre amoroso que sí está interesado en nuestro bienestar. Recordemos que nuestro Señor Jesús le mandó decir a Juan el Bautista: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y la palabra bienaventurado quiere decir más que feliz. Nuestro Señor Jesús quiere su felicidad, jóvenes, pero la felicidad que Dios planea para nosotros es diferente a la que el mundo nos presenta. Recordamos que en Mateo 5 nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Jóvenes, vamos a estar una eternidad con Dios. Y cuando estemos una eternidad con Dios, esta vida va a parecer un puntito ahí insignificante en comparación con toda esa eternidad. Y en este mundo probablemente enfrentemos situaciones difíciles, pero nuestra confianza no está en las situaciones. Nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra confianza está en vivir una vida que le glorifique a Él, una vida que le tenga a Él en medio de cualquier circunstancia, una vida que le glorifica porque entiende que Dios tiene control sobre todas las cosas, que nada se ha salido de su control y que Él es un Padre que está interesado en nuestro bienestar. Y sobre todo, que el propósito de nuestra vida es glorificarle a Él con nuestra vida y que Él va a planear diferentes cosas para nuestra vida, para que nuestra imagen, nuestro carácter, nuestra vida, cada día sea transformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso, jóvenes, es lo que quería compartirles el día de hoy. Que no tenemos que abandonar la carrera. Tenemos que seguir firmes en la fe, firmes en la universidad, firmes en el trabajo, firmes en nuestra etapa de retiro, firmes hasta el final. Porque esta vida que tenemos es muy breve. Y en esta vida tenemos la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero también de recibirlo como el Señor de nuestra vida. Que nuestra vida sea un olor fragante para Él. Que vivamos cada día esforzándonos en Él, en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su palabra, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, y aún que Él nos ayude para que todo lo que pensemos sea para honra y para gloria de su nombre. Vamos a orar, jóvenes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabes que mi oración antes de predicarla fue compartirla con amor y no ser piedra de tropiezo. Pero, Padre, tu palabra sin duda penetra y discierne aún los pensamientos y es mi oración, Padre, que estos amados jóvenes puedan conocerte como Señor y Salvador de sus vidas y puedan vivir una vida con sabiduría para la honra y para la gloria de tu nombre. Padre, te pido que les bendigas con toda bendición espiritual. Gracias por sus padres, gracias por su iglesia, donde tu palabra es predicada con fidelidad. Padre, ayuda a estos jóvenes en su universidad, cumple tu propósito en sus vidas, ayuda
a los adultos en sus vidas a guiarlos siempre en tu verdad. Padre, protégeles de tantas mentiras que hay en este mundo, que nada los aparte de tu verdad. Te lo pedimos porque confiamos que nada nos puede separar de tu amor, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos predicado y en su nombre también oramos. Amén.